Buenos días a todos, hermanos. Vamos a orar un minuto. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. En esta mañana, Señor, queremos escuchar tu voz. Que tú nos ayudes, Señor. Que no seamos como asnos, sino seamos obedientes a tu voz. Porque tu voluntad es buena, agradable para nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, gracias, hermano Miche, que se ha explicado todo este pasaje, que no voy a repetir, pero sí que voy a hacer el examen. A ver si todos salimos aprobados. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La respuesta es... Vale, muy bien. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? La respuesta es... Ninguna, muy bien. ¿Qué concordia Cristo con Belial? La respuesta es... Nada que ver. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? La respuesta correcta es... Nada, muy bien. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? La respuesta correcta es... Bueno, 10 puntos todos. Muy bien. ¿Ves que es fácil la respuesta? Todos sabemos contestar y sabemos claramente lo que dice el Señor. Pero qué difícil es aplicar. Fallo está ahí. Como ha dicho nuestro hermano, muchas veces queremos calcular, razonar antes de obedecer a la voz sencilla, clara del Señor. No hay nada que ver. No podemos unir el yugo desigual en todos los sentidos. El matrimonio, negocio, amistad, política. No. En política, en este mundo se puede hacer. Pero en templo de Dios, que somos nosotros, ahí puede habitar ídolos. Si somos nosotros templo de Dios, en nuestra vida podemos permitir que los ídolos habiten en nosotros. La respuesta correcta, sabéis todos, no se puede. Dice la Escritura, avaricia es la idolatría. No se puede amar a Dios y a las riquezas. Bueno, hay muchos ídolos. Tenemos muchos ídolos en nuestro corazón. La respuesta es correcta. Pero nuestra obediencia, no lo sé. Cada uno debe examinarse y saber que Dios, para que Dios esté entre nosotros, no puede ser que permitamos que los ídolos habiten en nosotros. Eso tenemos muy claro. Esa es idea de santidad, santo, apartado, ser diferente. Somos diferentes. Si en su tiempo anduviésemos igual que los del mundo, que igual que los incrédulos, ahora que somos templo de Dios, no podemos permitir que los ídolos habiten en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Qué fácil este pasaje. Yo hubiera bajado ahora mismo y dejamos a todos hacer un autoexamen. Pero no.
es que desde el 15 de marzo, con esta pandemia, nos ha confinado también para la segunda carta a los Corintios. No sé si alguien ha hecho un repaso de esta carta durante este tiempo. Yo sí. Yo estoy leyendo, meditando en esta carta. Y como a su tiempo puse, para mí, esta carta a los Corintios, el propósito de Pablo es explicar a la iglesia en Corinto quién es ministro, verdadero ministro de Cristo. ¿Cuáles son sus ministerios? Para que sepamos apreciar y también sepamos andar y hacer caso a todos los mensajes que están predicando Pablo. Por eso voy a aprovechar este tiempo, ya que tenéis todos claros de este pasaje, voy a otro. Voy a hacer un repaso, de este primer capítulo hasta ahora. ¿Por qué Pablo ha llegado a este pasaje? Porque es muy difícil de entender, porque antes y después Pablo está defendiendo su ministerio, porque en la iglesia de Corinto fueron influenciados por falsos apóstoles y ellos pues ahora no quieren seguir a Pablo y sus doctrinas, quieren hacer caso a otros que venían. Hay falsas acusaciones de parte de aquellos falsos apóstoles. Bueno, ¿qué podemos aprender de esta carta? Quizá dice, esta carta es para los ministros, pastores, ancianos, para ellos sirve, pero para nosotros no. No, hermanos. Esta carta es para cada uno de nosotros. Sí que hay que tener en cuenta cuando en esta carta sale nosotros, vosotros y ellos, los pronombres. Es interesante. Porque cuando dice Pablo nosotros, es otra pregunta. ¿A quiénes estaba refiriendo cuando dice Pablo nosotros? Bueno, respuesta primera, Pablo y Timoteo. La respuesta segunda, todos nosotros, los creyentes. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, como no habéis estudiado, voy a seguir. Vamos a seguir primero, ¿vale? Dice, esta carta empezar, el Pablo diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Yo para mí, cuando hablo de nosotros, principalmente Pablo está refiriendo nosotros, Pablo y Timoteo. Es preciso tener esto en cuenta, porque no todas las escrituras o los pasajes pueden aplicar a nosotros. Aunque luego sí, puedes aprender del Pablo, apóstol, como un ejemplo para nuestra vida, ¿no? Pero primeramente tenemos que centrarnos en lo que es el término cuando habla de nosotros. Y luego cuando habla de vosotros, ¿de quién está refiriendo? Pues a la iglesia en Corinto. Y cuando dice ellos, bueno, ellos pueden ser muchas personas. Pueden ser aquellos falsos apóstoles o aquellos como hermanos en Macedonia, ¿vale? Ellos pueden ser muchas personas. Pero vamos a tener esto en cuenta. Pablo y Timoteo, principalmente Pablo está escribiendo en nombre de los dos a la iglesia en Corinto. Pablo se presentaba como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, porque eso es lo que la iglesia de Corinto estaba recibiendo, la falsa enseñanza y el consejo de los falsos apóstoles. Dice, Pablo no es apóstol.
Y nosotros sí. Posiblemente eran judaizantes, porque en un capítulo siguiente, por ejemplo, en el capítulo 3, habla un caso del ministro de la ley, ministro del Espíritu. Y Pablo, ¿cómo empieza esta carta? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Es importante para un ministro de Cristo tener misericordia de Dios y de toda consolación. Porque si no, ¿de qué manera estamos trabajando los que queremos servir a Dios? Porque si queremos recibir misericordia de los hombres o la consolación, muchas veces desfallecemos. Pablo había encontrado en esta situación con la iglesia a quien amaba. Dios de misericordias, Dios de toda consolación, es quien les había consolado, dice, en todas las tribulaciones. Un verdadero ministro de Cristo va a pasar muchas tribulaciones. No va a recibir todas las flores. No va a recibir todas las alabanzas en la congregación donde va a ministrar. Más bien, muchas tribulaciones. Pablo dice, en todas estas voy a recibir la consolación que viene de Dios de misericordias y Dios de toda consolación. Incluso hasta momento, peligro de muerte. Pablo usa estos términos. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿A quién confías para ministrar para Cristo? A Dios, que puede librarte de la muerte, en el pasado, en el presente, en el futuro. Bueno, Pablo también está confiando, desde luego, en este Dios de poder. En esta carta a los Corintios hay un detalle que siempre Pablo, en todas las cartas quizás, ¿no? Pero en esta carta sobre todo, dice Dios es quien resucitó a Jesús. ¿Por qué dice eso? Quien puede librar de la muerte es aquel que puede resucitar. Es este Dios a quien Pablo quiere confiar. Pablo no confiaba en su propia sabiduría. Dice que el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. ¿De qué manera estamos conduciendo en este mundo? ¿De qué manera? Un verdadero ministro de Cristo debe conducir de esta manera. No tiene sabiduría humana, no tiene. Solamente confiaba en el poder de Dios, en su gracia, con sencillez y sinceridad. Pablo está diciendo, no hay engaño. No tiene nada que ocultar. No tiene nada. Pablo también reafirma su tercer viaje hacia Corinto. ¿Qué dice en este punto? Cuando dice Pablo que voy a hacer una visita a vosotros. Aunque prometí y luego no pude hacerlo, pero sí que voy a hacer, sin duda, afirmativo.
Y presentando Pablo en este caso dice, Dios es fiel. Dios es fiel y todas las promesas de Dios son en el Hijo de Dios, Jesucristo, sí y amén. A ver, hasta aquí hemos visto, Dios es Dios de misericordias, Dios de toda consolación, Dios de poder que resucita a los muertos y también Dios es fiel. Dios es quien confirma todo el ministerio de Pablo. Él deja claro que las acusaciones de los falsos apóstoles eran falsas, que su viaje hacia Corinto va a seguir. Y los versículos 21 a 24 que podemos leer del capítulo 1, Pablo está resumiendo toda su defensa y su propósito de esta carta. Tiene a Dios Trino como testigo. A ver, vamos a leer este pasaje que es muy interesante, 21 a 24, que dice así: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Qué interesante. Dios Trino es quien manda, confirma ministerios de los ministros. Dice 23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Hermanos, si tú estás dispuesto a servir a Dios, quizás a un día vas a encontrar algo que a ti no te gusta. Pues quizás hay hermanos que desconfían de ti. Y luego en el secreto hablan muchas cosas. Pero tú tienes que estar seguro, estar firme, sabiendo que tu ministerio viene de Dios. Te confirma. Estás dispuesto a sufrir. Y teniendo un propósito en tu mente. O sea, tienes que tener propósito claro como Pablo. No es enseñorear de vuestra fe, dice Pablo. No se trata de que todo el mundo me tiene que hacer caso. No se trata de un reconocimiento. Bueno, desde luego cuando todo el mundo te reconoce, bueno, está bien, ¿no? Pero muchas veces no es así. Hay que buscar el reconocimiento de Dios. Además dice, sino que colaboramos para vuestro gozo. Es difícil, ¿eh? Cuando alguien te acusa, cuando toda la congregación quizás empieza a decir, oye, no te queremos. Pero nuestro propósito como ministro de Cristo aún tenía que ser colaborar para vuestro gozo. Es interesante en esta carta a los Corintios que sale una palabra que se dice es tristeza. Antes de esta carta, Pablo escribió una carta, dice, con muchas lágrimas. De cierto modo, la iglesia en Corinto había producido tristeza en el corazón de Pablo. Pero no por eso Pablo cambió su propósito. Es colaborar para vuestro gozo. Hermanos, teniendo este propósito en nuestra mente, un verdadero ministro de Cristo no busca su propio gozo, sino el gozo de esta conversión. Bueno, también, en medio de eso, Pablo habla de una palabra que seguramente todos conocemos,
En versículo 4 del capítulo 2 dice, porque por mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. En esta carta a los Corintios, Pablo ha demostrado su amor. Hay una frase en capítulo 12, versículo 15. Dice, yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, que se ha amado menos. ¿Estás dispuesto a servir a Cristo? Pero, ¿estás preparado con este amor? Pablo sí que estaba preparado. Era capaz de, aunque amarnos más, ese amado menos. Hermanos, si no estamos preparados, es muy difícil servir a Cristo. Es muy difícil. Para Pablo, el sello de Pablo viene de Dios, ahora del Espíritu Santo. Sello de Dios es buscar el gozo de los hermanos. El sello de un verdadero ministro de Cristo es el amor que hay en su corazón hacia los hermanos. El verdadero ministro de Cristo también, en esta carta nos enseña que es aquel que conoce las maquinaciones de Satanás. En este capítulo 2 habla de esto, ¿no? Y conociendo las maquinaciones de Satanás, podemos entender la buena voluntad de Dios. Porque si no es difícil, con poco nos pueden engañar. Porque la idea de lucha, cuando entramos en esa lucha, cuando alguien no nos entiende, como ser humano, enseguida pues salimos a nuestra defensa. Y puede causar esos conflictos, ¿no? A ver, ¿por qué no me confías? Yo tampoco. Bueno, de ahí empieza toda la lucha. Pero ahí detrás están las maquinaciones de Satanás. Un verdadero ministro de Cristo debería conocer bien. Como dice Pablo, ¿no? Pablo está aconsejando que para aquellos que le había ofendido, dice, perdónale. La iglesia en Corinto había recibido esa carta, había hecho algo. Quizás había reprendido a ese hermano, pero Pablo dice, ya está. Si vosotros vais a perdonar, y yo también. Es que no tiene que ganar ventaja alguna sobre nosotros. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, aplicamos a nuestra vida. En la congregación tenemos quizás a veces algunas ofensas entre los hermanos. Pero si cedemos y no tenemos un corazón dispuesto, si no tenemos un amor limpio, puede que estamos dejando que Satanás gane ventaja sobre nosotros. No ignoremos sus maquinaciones. Es una aplicación para todos. El verdadero ministro de Cristo también confía en Dios y no miran el número de los convertidos. ¿De dónde he sacado esto? Porque es interesante, ¿no? Pablo cuando dice, más a Dios, gracias,
el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Cuántas veces desanimamos? Que poco vemos el fruto. Miramos quizás el número de los convertidos, ¿no? Una congregación, hoy si no crece, Pablo está seguro de que todo su ministerio es útil, porque confía en Dios. Porque sea lo que sea, es grato olor de Cristo. En los que se salvan, también en los que se pierden. ¿Qué tiene que hacer un siervo? Ser fiel, ¿no? Y cumplir su ministerio. Dios es quien da fruto. Pero quien le toca plantar, pues plante. A quien le toca regar, pues riega. Confía en Dios que da fruto. Bueno, seguimos con Pablo. Pablo está diciendo en el capítulo 3, hablando ese versículo famoso de la letra mata y el espíritu vivifica. A ver, hasta aquí todo el mundo entiende qué es la letra mata y el espíritu vivifica. Bueno, voy a poner dos respuestas. Primera respuesta es, todo que esta letra que sale en las escrituras, si tú no interpretas bien, puede matar a la gente. Quiero decir espiritualmente o mentalmente o lo que sea, ¿vale? De espíritu tenemos que interpretar todo espiritual. Así trae la vida. Es la respuesta una, ¿vale? La siguiente. Aquí la letra mata está hablando la ley de Moisés, que a través de la ley solamente es conocimiento del pecado. O sea, por eso la paga del pecado es muerte. En ese sentido, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Todos los que a través de Cristo nace espiritualmente, traen la vida eterna. Bueno, ¿cuál es la correcta? ¿Número 1 o número 2? A ver, los que escogen número 1, que levanten la mano. ¿Número 2? Bueno, muy bien. Número 2. Muy bien. Es importante, porque si no, salimos a la calle y matamos a mucha gente. La letra mata, en el sentido de la ley de Moisés, es que condena. Por eso aquí Pablo está haciendo comparación de dos ministerios. Ministerio de la tabla de la ley, ministerio de la condenación, pero ministerio del Evangelio de Cristo es ministerio de justificación, de salvación, ministerio glorioso. Hermanos, cuando estás desanimados como un ministro de Cristo, piensa en esto. Estás llevando un ministerio glorioso de justificación y de salvación. Y luego Pablo dice que el verdadero ministro de Cristo no necesita cartas de recomendación de los hombres. Porque los propios corintios son carta de Cristo, dice, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Bueno, aquí se trata del ministerio de la tabla de la ley. Pablo no, dice que no predica a ellos mismos, sino a Jesucristo como Señor. Dice, a nosotros como vuestros siervos, como amor de Jesús.
En el capítulo 4, Pablo explica esto. ¿Cómo predicamos a Cristo? Bueno, estamos predicando a Cristo como Señor o estamos llevando a nosotros que queremos enseñorear de la grey. Pablo ahí está metiendo ese pensamiento, ¿no? No estamos predicando a nosotros mismos, estamos predicando a Cristo. Somos vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Otros apóstoles pueden decir lo mismo? Pablo está defendiendo su ministerio de esta manera. ¿De qué manera puedes defender tu ministerio? Ojalá sea como Pablo, ¿no? Pablo también dice que allí sale otra vez el Dios de este siglo. Dios de este siglo, en el versículo 3 de 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, están encubiertos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. La luz del evangelio. ¿Qué hay de ver luz con las tinieblas? Nada. El evangelio es la luz. Versículo 6 dice: porque Dios, que mandó de las tinieblas les resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O ceguera espiritual o alumbramiento. ¿Hay luz en nuestro corazón? ¿Estamos seguros de nuestro ministerio? ¿Conocemos el Dios de este siglo? Quizás a través de otros falsos apóstoles está trayendo ceguera espiritual. Pero nosotros estamos llevando el evangelio de la luz. En el capítulo 5, Pablo está diciendo, hay dos palabras muy interesantes en este capítulo. Uno es el temor. En el versículo 11 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Hay un temor de Dios. Un ministro de Cristo tiene que tener temor de Dios. Porque si no, puede saltarse y buscando otros intereses en lugar de colaborar con el gozo de los creyentes. Pero más que el temor, Pablo también dice el amor. En el versículo 14 dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo está en nuestra vida. El amor de Cristo nos constriñe para que podamos servir a los demás. El amor de Dios nos lleva a ser ministro de reconciliación. Reconciliados con Dios. Ser amigos de Dios. Aquí está hablando algo que es totalmente diferente. Coincide con lo que hoy hemos leído en ese pasaje. No hay nada que ver. Tiene que ser diferente. Cristo nos ha salvado para que los que vivan ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Ser santo
el ser diferente. Ser santo es no vivir igual que antes. Ser santo es, aún estamos en este mundo, sabemos que no somos de este mundo. Ser santo es el que sabe diferenciar las cosas, como habéis hecho bien. Sabe qué es luz y tinieblas. Sabe qué es creyente, incrédulo. O sea, sabe diferenciar. Por eso es el pensamiento del Pablo que ha llegado hasta aquí. Pero tristemente, la iglesia en Corinto tiene un corazón muy estrecho. Pablo dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estéis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. 11-13. Hermanos, muchas veces cuando juzgamos a otros hermanos o juzgamos a los siervos del Señor, puede que empezamos con un corazón muy estrecho. La gente que tiene un corazón estrecho piensa que otros también tienen el mismo corazón. Bueno, desde pequeño pues leí un cuento o lo que sea. Es un pozo profundo. Debajo del pozo había una rana. Rana todos los días están ahí mirando el cielo. El cielo solamente es tan grande como la boca del pozo. Un día pues pasaba un cuervo por ahí. ¿Vale? Está parado. Le dice, oye, ¿por qué no bajas y nos hacemos amigos? El cuervo le dice a la rana, oye, ¿por qué no sales para fuera del pozo? Así vamos a disfrutar de todo este mundo. La rana no. Pues el cielo para mí solamente es tan grande. Bueno, esta historia nos enseña que muchas veces también miramos las cosas con este corazón muy estrecho. Es de ahí empezamos a acusar, juzgar a lo que está haciendo otras personas. Pablo dice, ensanchaos vosotros. Porque si no, no podemos mirar rectamente, perfectamente a los siervos de Cristo. Pablo sigue diciendo, no tenía ese odio, esa molestia hacia una congregación que le había malentendido. Había seguido quizás algunos consejos de los falsos apóstoles. Dice, hermanos, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en temor de Dios. Sabemos la diferencia. Sabemos que no podemos arar la tierra con buey y asno. Está en Deuteronomio capítulo 22. En el Antiguo Testamento, Dios de alguna forma enseña al pueblo de Israel lo que es la santidad a través de las cosas quizás físicas, el templo de Dios, haciendo diferencia lo que es santo y inmundo. Pues Dios también nos enseña hoy a hacer la diferencia. Teniendo estas respuestas claras y no nos equivoquemos.
No vamos a calcular, razonar, como hoy día está haciendo por este mundo. Hermanos, somos diferentes en este tiempo de pandemia. Hemos sido diferentes en este tiempo de pandemia. Yo pienso que esta pandemia nos enseña algo que es muy importante. Que no tenemos nuestras fechas de la muerte. No sabemos. No todo el mundo está preparado para día de muerte. Dios dice, ahora es tiempo aceptable. Ahora tiempo de salvación. La pandemia nos enseña que el tiempo no nos pertenece a nosotros, sino Dios tiene la última palabra. Si tú no eres creyente, sabes que hay diferencia. Luz y tinieblas. Sabes la diferencia creyente, incrédulo. Sabes la diferencia entre el templo de Dios y los ídolos. Porque el templo de Dios, donde Dios mora, ahí no puede estar el mundo. Ahí no puede estar los ídolos. Es tiempo de escoger. Para los que sirven a Dios, lo mismo. No podemos mezclar las cosas. Bueno, hay mucha unión en este mundo, pero ahora son yugo desigual. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? La respuesta correcta es, no se puede. Pues sabiendo todo lo que es la respuesta correcta, nos toca hoy escoger, tomar la decisión correcta, seguir perfeccionando en la santidad, viviendo diferente. El mundo no es nuestro lugar. Si aún no te he enseñado, quizás llegará otra lección. Pero yo pienso que esta pandemia nos está enseñando esto. Hoy es el día de la salvación. Hoy es día de decisión. Que Dios nos ayude.